¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a aprender un poquito sobre la trigonometría. Pero ello vamos a empezar con una pequeña inducción. Primero necesitamos que sepas que seno, la función seno, es el hecho de dividir el cateto opuesto entre lo que es la hipotenusa. Coseno es el hecho de dividir el cateto adyacente entre lo que es la hipotenusa. Esto de aquí es un intento de A. Y por último, dentro de las funciones trigonométricas básicas, tenemos la tangente, la cual va a ser cateto opuesto sobre lo que viene siendo el cateto adyacente. Entonces, esas son las tres fórmulas básicas de la trigonometría. Es importante también que se sepa que cateto opuesto y cateto adyacente van a estar dependiendo según del ángulo con el que se esté trabajando, es decir, el ángulo de referencia. Por ejemplo, yo aquí tengo un ángulo de 53 grados, 53.13 grados. Con este vamos a trabajar, este que estábamos marcando acá, en donde si se trabaja con ese ángulo, entonces el cateto opuesto es el que está enfrente. Ese sabemos que es un ángulo de 90 grados y ya se sabe que el segmento o el lado que está enfrente del ángulo recto se le llama hipotenusa. Aquí ponemos la H. Este es cateto opuesto. Entonces esos son dos sencillos tips que podemos dar para que tú identifiques cuál es cada uno. Entonces repito, si estamos hablando de este ángulo, este sería cateto opuesto y el que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Por consecuencia, este es cateto adyacente. Es adyacente. Aquí ponemos puntos suspensivos. Adyacente. Bueno, pero si nosotros estamos trabajando, vamos a ver, si se está trabajando con este ángulo, entonces este es el cateto opuesto, este sería el opuesto, porque es el que está, enfrente del ángulo recto. Esta es la hipotenusa no cambia, pero lo que sí cambiaría sería el cateto adyacente, que ahora sería este. ¿Sí? Entonces, si te fijaste, los únicos que cambian de posición son los catetos. La hipotenusa siempre queda enfrente del ángulo recto. Bueno, aquí vamos a trabajar semejanza y trigonometría al mismo tiempo. Vamos a ver que si hablamos, por ejemplo, de la función seno, sabemos que seno es dividir cateto opuesto. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, entonces viene siendo 4 entre 5. Entonces vamos a dividir 4 entre 5 y nos da un total de 0.8. Bueno, ¿qué pasaría si ese triángulo no es de ese tamaño? Y se aplica entonces una escala. Vamos a ampliar 2 veces cada lado. Si cada lado se amplía 2 veces, entonces se debería de medir 6. Si este mide 4, entonces ahora debe de medir 8. 6, 8 y entonces la hipotenusa mide 10. Vamos a ver qué pasa con el seno. Habíamos obtenido que seno era 0.8.
Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a borrar esto. Y vamos a decir cateto opuesto, que es 8, entre hipotenusa, 8 entre 10. 8 entre 10. Y veamos que nuevamente nos sale 0.8. Y si triplicamos esto, recordemos que empezamos en un 3, sería 3 por 3, 9. Y aquí medía 4, 4 por 3 serían 12. Entonces, vamos a ver, nuestro resultado ahora sería el mismo, vamos a checar. Sería 12 cateto opuesto entre hipotenusa, 12 entre 15. Y nos sale nuevamente 0.8. ¿Esto por qué? Porque estamos conservando la proporción, y si tú te diste cuenta, el ángulo nunca cambió. Entonces vamos a hacer uno para terminar y veamos que el ángulo es de 53.13 grados. Estábamos en 3 por 3, 9, 3 por 4, lleguemos hasta el 3 por 4, o sea 12, y aquí empezamos con 4 por 4, estaríamos viendo hasta el 16. Si te fijas, el ángulo lo volvimos a dejar exactamente igual, porque como ya sabemos, los triángulos semejantes solamente cambia la longitud de sus lados, más los ángulos siguen siendo congruentes. Entonces vamos a checar aquí y sería, ¿qué pasó con mi calculadora? Algo hice. Estamos en sexagesimal, no sé qué pasó. Vamos a volver a abrir eso, no pasa nada. Ok, entonces sería cateto opuesto 16 entre hipotenusa 20, 16 entre 20, y otra vez 0.8. entonces retroalimentemos. Cuando empezamos en 3 y este tenía 4, es la terna pitagórica básica, te recuerdo, 3, 4 y 5, el ángulo sigue siendo de 53.13. Le aplicamos una escala al triángulo e hicimos que midiera 6, ampliamos su base 2 veces y ampliamos su altura 2 veces, por lo que por consecuencia obtenemos triángulos semejantes, donde los lados aumentan pero los ángulos se siguen conservando. Entonces el ángulo no se modificó, por lo tanto siempre va a salir constante su valor, porque en realidad lo que siempre estamos haciendo es obteniendo seno de 53.13 grados. Entonces vamos a comprobar aquí seno de 53.13. Bueno, vamos a ver, me parece que aquí es al revés, seno, y nos sale de 0.79, lo que nos estaba saliendo de un 0.80, porque la calculadora estaba redondeando. Entonces no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea ese triángulo, que lo que nos debe de interesar es que el ángulo se va a conservar y que por consecuencia seno de 53.13 siempre va a ser el mismo, independientemente de las medidas que tenga el triángulo. Vamos a comprobar ahora con coseno y pasamos a lo que es la trigonometría en sí ya. Bueno, vamos a ver. Regresemos a la terna pitagórica 3, 4 y 5. Ahí está. Ahora sabemos ya que coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces veamos. Cateto, por error cerré la calculadora. A ver, porque lo vamos a ocupar. Entonces, dijimos coseno. Coseno viene siendo cateto adyacente, es el 3,
sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces pondremos 3 entre 5 y nos va a dar un total de 0.6. Ahora vamos a conservar el ángulo escalando aquí a 6 y este serían 8. Ahí está. Y saquemos, por ejemplo, coseno, y nos va a dar 6 entre 10, 6 entre 10, y nos vuelve a dar 0.6. Y así podríamos seguir. Entonces, conclusión, dijimos, no importa el tamaño del triángulo, siempre va a ser constante. Un ejemplo. Veamos. Vamos a hacer aquí un triángulo. Aquí. Acá. Y de regreso. Y vamos a calcular con GeoGebra sus longitudes. Y entonces este mide 16, esta base completa mide 12. Y si ya dijimos que coseno viene siendo cateto adyacente entre hipotenusa y nos salió 0.6, ahora hay que hacer lo mismo aquí. Cateto adyacente mide 12 entre hipotenusa, que mide 20. Entonces en el momento de poner 12 entre 20 es igual a 0.6. Tal vez te estés preguntando si eso pasa con todo tipo de triángulos. Pues sí, efectivamente, con todos los triángulos va a salir lo mismo. Vamos a borrar esto y empecemos con una escena nueva en GeoGebra. Vamos a ver un triángulo de cualquier dimensión. Si ya te fijaste, la base mide 2, la altura mide 5 y la hipotenusa va a medir 5.39. Eso ya lo sabes hacer por teorema de Pitágoras. Se puede calcular la altura. Bueno, ¿qué pasaría ahora si yo este triángulo lo quisiera hacer más grande? Voy a conservar el mismo ángulo, pero vamos a ver primero aquí la medición del ángulo. Vamos a ver entre esta y esta recta que nos diga el ángulo. Mide 68.2. Aquí está. Vamos a bajar este 2 aquí. Y ahora sí, conservemos el mismo ángulo, decíamos, y hagamos un triángulo cualquiera. Ahí hicimos un ángulo a escala conservando este mismo ángulo, un ángulo semejante, un triángulo semejante, ya que conservamos el mismo ángulo. Vamos a checar distancias. 10, 17 y 4. Bueno, si aquí queremos, por ejemplo, sacar, no sé, coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa. Saquemos el de este pequeño. Cateto adyacente sería 2 entre hipotenusa, entre 5.39. Sería 2 entre 5.39. 2 entre 5.39. 0.37. Vamos a ver, si sacamos el del triángulo mayor sería 4 entre 10.77. 4 entre 10.77.
Ahí está otra vez, 0,37, perdón, 14. Es la misma cantidad. Por lo tanto, viene siendo lo mismo. Triángulos semejantes, no importa qué tan grandes sean, lo que nos interesa en este caso en la trigonometría son los ángulos. Bueno, esto lo dejamos hasta el momento aquí porque solamente es una introducción. En el siguiente video hablaremos sobre la aplicación de la trigonometría. Nos vemos en clase.